Conociendo más la Biblia en 28 días. Día 23. Las cartas católicas. ¿Por qué se llaman católicas a estas cartas? Católico significa universal. Mientras que las cartas de San Pablo hasta ahora vistas tienen un destinatario, una iglesia particular y su contenido trata de temas aplicables especialmente a una comunidad, estas cartas que ahora veremos no tienen un destinatario particular. Son dirigidas a todas las iglesias. Su mismo contenido también es universal, referido para todos. Estas cartas no tienen carácter epistolar como las cartas de San Pablo, sino que son breves exposiciones y sentencias doctrinales acompañadas de algunas normas prácticas, con el objeto de defender la pureza de la fe, que fue amenazada por herejías propagadas en el seno de las comunidades cristianas por falsos maestros, como ya había anunciado San Pablo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos surgirán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos del sil. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Recordemos que las cartas católicas se atribuyen a Santiago, Pedro, Judas y Juan. En ellas se animan a permanecer en la sana doctrina y en desenmascarar a los falsos maestros. También se invitan a hacer vida y obras en la fe, practicando virtudes cristianas. Las cartas católicas son un conjunto de 7 epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento de nuestra Biblia y que están dirigidas a diferentes comunidades cristianas. Estas cartas ofrecen una riqueza de enseñanza sobre cómo vivir una vida cristiana, auténtica, y enfrentar desafíos y mantenerse fiel a la enseñanza de Jesucristo. A continuación, un pequeño resumen de cada una de estas cartas y su significado principal. Carta a Santiago. El autor de la carta a Santiago es el mismo Santiago, hermano de Cleofás y de María, hermana de la Virgen. Por tanto, es primo de Jesús, quien gobernó la comunidad cristiana de Jerusalén desde el año 42 en adelante y sufrió el martirio en el año 62. Compuso su carta hacia el año 60 y la dirige a las 12 tribus de la dispersión, esto es, a los cristianos de origen judío dispersos por todo el mundo greco-romano. Esta carta enfatiza la importancia de la fe genuina que se refleja en las obras de justicia y amor a los demás. También aborda temas como la paciencia en la aflicción, la importancia de controlar la lengua y la necesidad de oración en tiempos de dificultad. Uno de los puntos de esta carta que más ha llamado la atención es la insistencia muy fuerte de Santiago en la inutilidad de la fe que no se traduce en obras. El contenido teológico de esta carta a Santiago nos exhorta a vivir las virtudes cristianas, paciencia, dominio de la lengua, caridad para los pobres. Condena la avaricia, la ambición, la aceptación de las personas. En esta carta está la fundamentación bíblica del sacramento de la unción de los enfermos y sobre todo lanza su mensaje principal. La fe sin obras es una fe muerta. Primera carta de Pedro, escrita por el apóstol Pedro. Esta carta invita a los cristianos a perseverar en su fe a pesar de la persecución y el sufrimiento. También enseña sobre el papel del sufrimiento en la vida cristiana, la importancia de la sumisión a las autoridades y el llamado a vivir una vida santa. La carta hace el elogio del nuevo pueblo de bautizados, piedras vivas del templo auténtico y sacerdotes de Dios para un culto espiritual. Repetidas veces Pedro invita a meditar la pasión de Cristo. Su sacrificio está siempre presente en el corazón del pueblo de Dios y la persecución forma parte de su vocación. El contenido teológico de esta carta es que nos exhorta a una vida cristiana más santa. Esta santidad se pone a prueba por la calidad del amor fraterno. Solo así podrán los cristianos permanecer en las tribulaciones. Segunda carta de Pedro, atribuida igualmente a Pedro, aunque algunos estudiosos cuestionan su autoría. Esta carta advierte sobre falsos maestros y exhorta a los creyentes a crecer en el conocimiento de Cristo, ya vivir las vidas piadosas en anticipación del retorno de Jesús. Esta segunda carta de Pedro, al igual que la primera, no nombra a sus destinatarios. Parece que sus advertencias van dirigidas a todas las iglesias. Su contenido teológico
nos dice que refuta el error de aquellos que trataban de quitar importancia al juicio de Dios y negaban la parucía. Recomienda la paciencia, arrepentimiento y conversión, porque el Señor puede pedir cuentas en cualquier momento. Las cartas de San Juan son una síntesis de lo que tiene que ser una vida cristiana. Por encima de todo, el amor y la vigilancia para conservar y defender la propia fe y la doctrina. Primera carta de Juan, escrita por el apóstol Juan. Esta carta enfatiza el amor de Dios y la necesidad de amar a los demás como expresión de nuestra relación con Dios. También habla de la importancia de la fe en Jesucristo, la confesión de pecados y la certeza de la vida eterna. La segunda carta de Juan es breve, exhorta a los creyentes a caminar en la verdad y evitar el apoyo a falsos maestros. Juan invita a una actitud muy firme y tajante frente a quienes no aceptan la fe de los apóstoles. Al mismo tiempo, recuerda la ley fundamental del cristiano, el amor. La tercera carta de Juan es también escrita por Juan. Esta carta es un breve mensaje dirigido a Gayo, elogiando su apoyo a los misioneros cristianos y advirtiendo sobre un hombre llamado Diotrefes, que se opone a la autoridad apostólica. Juan habla en sus 3 cartas, como también en el Evangelio, de la comunión, que ha de existir entre todos los cristianos. Toda la Iglesia y todo grupo debe permanecer abierto a los demás, manteniendo constante relación con ellos. Carta de Judas. Esta carta, escrita por Judas, hermano de Santiago, advierte sobre la infiltración de falsos maestros en la Iglesia y anima a los creyentes a luchar por la fe una vez entregada a los santos. Esta carta, bastante corta, de tono firme, por no decir agresivo, puede sorprendernos por los ejemplos que da de la justicia de Dios, siempre dispuesta a castigar los pecados graves contra el orden moral. El mensaje teológico de la carta de Judas es que transmite estas verdades. Dios Padre es fuente de gracia y poder, y de Él procede la salvación para todos los hombres. Jesucristo es nuestro dueño y Señor. El Espíritu Santo es quien nos conserva en el amor de Dios, y en Él encontramos la esperanza de alcanzar la vida eterna. El cristiano ha sido llamado por vocación divina, por un acto de amor de Dios, a vivir de fe y animado por la caridad. Estas cartas católicas podemos mencionar que nos ofrecen enseñanzas prácticas y espirituales para todos los cristianos, abordando diversos aspectos de la vida cristiana y proporcionando así orientación en medio de desafíos y pruebas. Si te ha gustado este video, apóyanos con un like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Recuerda compartirlo para que este material llegue a otros. Esperamos que este contenido haya sido de bendición en tu vida y te invitamos a consultar todo el material que hemos diseñado para ti en nuestros canales, Conociendo Más la Biblia y Conociendo Nuestra Fe Católica. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.